Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Nos invita a pensar las cosas de otro punto de vista, nos da una mano con la filosofía, por supuesto, y un tema del que hablamos mucho, hablemos sin saber, ¿no? Dicen algunos, Sí, es de la educación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿Cómo va? la verdad que la educación es un tema, me parece, central y que muchas veces no la solemos pensar como amerita. Bien, vos por ahí decías, Andrea, que la clave de todo Sí. es la educación. Ujú. ¿Sí? ¿Quién estaría en desacuerdo de eso? Decir que la educación sería la solución a todos los problemas. Sí, es verdad. Bien, Yo estamos creo de que son acuerdo. muchos problemas. Bárbaro. Pero Va- ¿qué tipo de educación? ¿A qué te referís con educación? ¿A qué nos referimos con esta palabra? ¿La educación se agota solo en la escuela? ¿Es la educación, digamos, que nos dan nuestros padres, nuestra familia? Y sobre todo, insisto en esto, ¿a qué referimos con esta palabra? Bueno, hay Bien, muy amplio. mucho turro con título universitario también, digamos. Claro. Mucho malvado. A ver, educar sería instituir Claro. en los valores que ya están en una sociedad. Que nacería primero en el hogar, yo creo, con los padres, con la familia y con la crianza. Y se continúa en el colegio. Todo educa, hasta las paredes educan. Cuando uno ve carteles, publicidades, todo eso es educación. ¿Querés que veamos el video introductorio? A ver, dale, vamos vos a verlo. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí está, es un texto de Platón, Totalmente. antiquísimo, pero que nunca deja de estar vigente. Claro. Y que en este caso hay miles de interpretaciones posibles. Podemos ver dos tipos de educación, ¿no? Una educación que tal vez es la que embrutece, ¿no? Esa cuando nos dicen, mira, no podés hacer otra cosa si no hay un docente que te guíe, ¿no? Y que vos solamente tenés un rol pasivo en el cual van depositando como si fueras una cuenta de banco conocimientos o información en vos. Eso sería por un lado, que eso incluso hasta podría reproducir y legitimar un montón de problemáticas sociales, porque no hay un pensamiento crítico. Y por el otro, esta educación que hace al hombre salir de sus ataduras. La educación, si se quiere, para la emancipación. Cuando enseñamos, y ahora me pongo en el rol docente yo también, cuando Muy intentamos enseñar a pensar por sí mismo, que quizás sea lo más difícil, Sí. pero a uno tomar, digamos, la posta de su vida, tener un rol activo. Quizás el docente, pienso en el docente como un actor educativo clave, no tenga tanto el rol de tener que transmitir conocimientos, sino alentar a que los otros lo busquen por sí mismo. No sé si se va entendiendo. No, más no, o está menos claro, es la esta diferencia idea. entre sumar datos en la cabeza y educarse. Y educarse. Claro, una gran pregunta es si la educación lo que hace es favorecer o destruir la creatividad, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué periodo de tiempo tendría la educación? ¿Es solamente en la etapa donde uno es niño, adolescente o toda la vida? Y yo creo que desde que nacemos hasta que morimos es un buen periodo. Momento para educarnos, ¿no? ¿No? Todo el tiempo nos estamos educando porque van pasando cosas nuevas y porque vamos adquiriendo esto que decía, nueva información, pero también nunca cesa, nunca se detiene la necesidad de tener que pensar por nosotros mismos. Y acá creo yo que está la clave. Que nos eduquen para formarnos, formarnos en dar forma, para ser ciudadanos homogéneos. Lo único que sirve, desde mi perspectiva, es para reproducir los errores que esta sociedad comete. Ahora, si nos educan para ser libres, para pensar por nosotros mismos, para salir de la caverna, bueno, ahí la educación toma otra noción. Está buenísimo lo que decía Andrea también y que se discute mucho, digamos, diferenciar o separar la idea de educación solamente de la escuela, Sí.
que es un todo y que es completa, digamos, no es solamente esta cosa de almacenar datos, ¿viste? Se suele confundir con esto de tienen que rendir y sacarse tal nota. Es más como que si eso, fuera una es más que fábrica. eso, la educación, claro. Es como si fuera una fábrica donde los chicos van pasando periodos, por eso los grados, por eso los timbres, por Sí. eso la disposición de los cuerpos dentro del aula, donde, bueno, hay que cumplir con ciertos objetivos. Acá hay un montón de Bueno, gente que en me va a matar, efecto- seguro. ¿Alcanza, Fede, perdón, ¿alcanza esa educación del colegio? ¿Alcanza para qué? Claro. Como para ser educados. Y bueno, yo Es creo verdad, que es la mucho más sociedad complejo que- cree que sí. Particularmente creo que no. Me Bien. parece En que... efecto, hay muchos lugares del mundo, digamos, que ya lo están discutiendo, que están rompiendo ese paradigma y la escuela cambió y la forma de educar cambió y en Argentina es una discusión, siempre lleva tiempo, obviamente. Por supuesto, las instituciones no suelen evolucionar al No. mismo tiempo que la sociedad, ¿no? Por eso también está la cuestión de los medios audiovisuales. En fin, incluso este espacio, creo yo, que se transforma en Totalmente, espacio digamos, de la educación. escuela en su formato está creada en un momento en que los pibes tenían que asistir sí o sí a algún lugar, que tenía que haber una persona explicándole a todos sentados y a todos explicarle lo mismo porque era la única chance. Sí, el contexto histórico, Claro. que claramente ha cambiado. Sí, El contexto totalmente. histórico-social. Totalmente. Vamos a una encuesta en la calle, dale. A ver. ¿Qué piensa de la educación? ¿Es necesaria? Sí, lo primero, lo primordial. Por supuesto. ¿Usted? Sí, fundamental. No, la verdad que muy educados no están todos. ¿A falta de educación en las calles, en la gente? Sí. Sí, había que estudiar más. ¿Hay que estudiar más? Hay que estudiar más. Los chicos están muy atrasados. Tiene sus... La cara lo dice todo. Sí, sí, sus grandes problemas, sí. Falta de respeto del alumnado hacia el maestro o hacia el profesor. ¿Qué piensa usted de la educación? Obvio que es necesaria, sí, obvio. ¿Y se da únicamente en la escuela o también en otros ámbitos de la vida la educación? No, en la casa, en la escuela y en otros niveles también. En la casa, con la familia. No, en la casa, empezando por la casa, después la escuela. Y no, uno en la casa también lo tiene que dar. En la escuela también, obviamente, pero en la casa es algo... ¿Y cuál es más importante, la educación de la casa o la de la escuela? No, las dos. La educación empieza por casa. No le puede delegar el tema de educación por ejemplo, a las maestras, ¿no? ¿Es más importante la cena, el almuerzo con la familia que quizá lo que puedan llegar a aprender de moral en el colegio? En el colegio se aprende moral, pero lo importante es la familia. La base de la educación está en cómo uno los educa. Empieza por casa. La famosa frase. Casa. Parte de casa la educación. ¿sí? Y después de eso el resto. Claro. Y con Lo que pasa es que respecto... los padres ahora somos muy permisivos, ¿viste? Todo permitimos y después no lo podemos cambiar eso. Creo que la educación básicamente parte del hogar. Y con respecto... Y después sigue en todos los ciclos escolares, estudiantiles, la facultad, en todas partes. No, yo creo que hay que combinar las dos cosas. Principalmente en la casa, arranquemos, la educación arranca en la casa. Más importante la educación hogareña. Y sí, arranca ahí. Si uno no educa bien a los hijos en la casa, después no puede pretender que los maestros lo eduquen en el colegio. Los maestros están un tiempo con los chicos y lo primero empieza en casa. Después, obvio, están lo que tienen que enseñar los maestros, los profesores en su debido tiempo, pero lo principal en casa. Con respecto a la creatividad, la educación, ¿la arruina o la fortalece? No, la fortalece. Más o menos, no creo que se estimule mucho. No, obvio que la ayuda, Ayuda, estimula la creatividad. por supuesto. Y depende, qué sé yo. Yo creo que empieza en la casa con los niveles más, cuando son más chicos. Y después en el primario yo creo que hay que darle más, hacer más foco en la creatividad más que en el aprendizaje en sí. No, lo estimula. Estimula. Sí, lo estimula. Sí, 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 sí. Habría que hacer un mix entre dejarlos ser y hacerlos, formarlos. Canchera divina, ¿me puede ir a pasar con usted? Vamos nomás, nos vamos caminando entonces. Bueno, muy bien, ahí está por lo menos claro que necesitamos hablar del tema y tener una discusión
muy global, ¿no? Porque siempre, viste, son como parches, cambios, te cambian, hoy son 3 años y 3 y mañana 4 y 2. Son los paradigmas que van cambiando, pero creo que la base siempre es un poco la misma. Cuando uno educa, cree que está educando desde la verdad, ¿no? Es la verdad que transmitimos a los demás. La gran pregunta filosófica es, ¿qué es la verdad? ¿Y quién puede autoseñalarse como el poseedor de ella, no? Sí. Parece que hay una gran problemática. Sí, encima estamos con verdades, digamos, parciales y de otra época. También. Es un combo asesino. También. Todos coincidían que la educación empieza primero por el hogar. Sí. ¿Es cierto? Y cuando estaba, yo te lo dije, te lo comenté mientras estábamos viendo la nota, me respondiste, me diste otra opción que me hizo dudar ya. No, que todos los hogares tienen una noción de bien, de verdad, que son las que transmiten, y sin embargo, digamos, nadie carece de eso, al parecer, y sin embargo estamos como sociedad, ¿no? Parecería que, bueno, o no nos ponemos de acuerdo qué educación hay que llevar adelante, o hay algo que hay que repensarlo mejor. ¿Qué educación le puede dar, digamos, cuán completa la educación de un padre a su hijo si labura 18 horas por día? También, eso también es una educación. Sí, claro. Sí, que hay que trabajar, que hay que, bueno, y que lo que más importa es lo material, puede ser, en fin. Cuán compleja es la educación, evidentemente. Uno incluso educa sin darse cuenta. Hay que estar muy consciente de las prácticas que lleva adelante porque los otros aprenden de eso también. Totalmente. Bueno, tenemos placas, dale, para pensar y repensar y charlar en casa. Vamos. ¿Qué es educar? Educar. Podemos entender la educación como socialización, es decir, como aquella instancia donde se incorporan los valores, las reglas y las leyes instituidas en una sociedad. Muy bien, placa 2. ¿Qué tipo de educación deseamos? Como decíamos, se pueden señalar dos tipos de educación. Una que busca adoctrinar, formar sujetos homogéneos y dóciles, mientras que la otra se ve como un medio para la emancipación de las personas para la generación de un pensamiento propio. Muy bien. Ok. Tenemos la última por ahí. Esto, ¿no es la educación la solución a todos nuestros problemas? Lo digo así vehementemente. Hay una utopía acrítica respecto a este término que no concibe que un sistema que lleva a las personas solo a repetir conceptos reproducirá un modelo que más que solucionar las problemáticas sociales las legitimará, y me hago cargo de lo que digo, señores. No, que es definitivamente así, digamos. Hay varias patas que tienen que estar bien para que estemos bien. Es un sistema como tal, es complejo, hay que pensar todas sus variables. Totalmente. ¿Recomendamos un libro? El maestro ignorante, de Jacques Rancière, un libro muy transgresor, muy filosófico, donde dice, tenemos acá la versión digital, bien transgresor lo mío también. Sí, te iba a decir, ¿no? Que por supuesto, actual. hay que seguir Feynman 2.0. Siempre. Me pueden seguir en las redes sociales también, si me buscan ahí estoy. El maestro ignorante, un libro que busca esto, no embrutecer, sino liberar. En redes sociales, Lick Federico Mana. Ahí me encuentran, redes sociales, todas las actividades que hacemos. Que tiene el whisky, iba a decir, el vino. El vino filosófico, whisky no estaría mal. Y también el café filosófico, está buenísimo.